Saludos a todos, en este vídeo vamos a ver las operaciones básicas con números complejos. Vamos a partir de dos números complejos en su forma binómica y vamos a realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Luego vamos a pasar estos dos números complejos a su forma polar, para poder realizar las operaciones de potenciación y radicación. También veremos que es más sencillo las operaciones de multiplicación y división en la forma polar. Los dos números ejemplos que vamos a utilizar son z1, que es igual a 2 más j, y z2, que es igual a 1 menos 3j. La operación de suma se realiza sumando las partes reales del número complejo por un lado y por el otro las partes imaginarias. Con lo cual z1 más z2, 2 más j más 1 menos 3j, es igual a, sumamos las partes reales, 2 más 1 es 3, que sería la parte real de la suma, y la parte imaginaria sería 1 menos 3, que da menos 2. En definitiva, la suma de los dos números complejos en forma binómica quedaría 3 menos 2j. Para la resta es exactamente igual. Restamos por un lado la parte real y por otro restamos la parte imaginaria. Entonces, z1 menos z2, 2 más j menos 1 menos 3j, la parte real sería 2 menos 1, que da 1, y la parte imaginaria 1 menos 3, que es 4j. En definitiva, la resta quedaría 1 más 4j. Vamos a ver la multiplicación. Para la multiplicación vamos a multiplicar como si de dos binomios se tratase. Entonces, z1 por z2, que son los números complejos 2 más j por 1 menos 3j, quedaría 2 por 1, 2. 2 por menos 3j, menos 6j. j por 1, j. Y finalmente j por menos 3j queda 3. Este resultado de 3 a multiplicar j por menos 3j puede parecer un poco difícil de entender, pero se debe a que j al cuadrado es menos 1, ya que debemos recordar que j es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Si a la raíz cuadrada de menos 1 la elevamos al cuadrado, al final lo que nos queda es lo que hay dentro de la raíz, que es menos 1. Por tanto, en nuestro ejemplo, 1j por menos 3j quedaría menos 3j al cuadrado. Y como la j al cuadrado es menos 1, nos queda menos 3 por menos 1, que da como resultado 3. Volviendo a nuestro ejemplo de la multiplicación, tenemos que agrupando términos nos queda finalmente como resultado de la multiplicación 5 menos 5j. La división es la operación más complicada de las que vamos a ver de números complejos en notación binómica, o forma cartesiana que también se denomina. Vamos a ver que para hacer la operación de z1 partido de z2, que sería 2 más j partido de 1 menos 3j, tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Recordemos que el conjugado de un número complejo es ese mismo número complejo, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Es decir, el denominador aquí es 1 menos 3j. Su conjugado es 1 más 3j. Si multiplicamos y dividimos una fracción por un mismo número, el resultado de la fracción se mantiene. Con lo cual vamos a multiplicar por 1 más 3j y dividir por 1 más 3j. Multiplicamos los numeradores como la multiplicación que hemos visto arriba y nos queda 2 por 1, 2, 2 por 3j, 6j, j por 1, j y j por 3j, menos 3. Y ahora multiplicamos denominadores y nos queda 1 por 1 es 1, 1 por 3j, 3j. Menos 3j por 1, menos 3j.
y menos 3j por 3j, 9. El 3j y el menos 3j del denominador se nos va. Y nos queda finalmente que en el numerador tenemos menos 1 más 7j partido de 1 más 9. Es decir, nos queda el número complejo menos 1 partido por 10 en la parte real, más 7 partido por 10 j en la parte imaginaria. Que si lo pasamos a notación decimal, nos queda el número complejo menos 0,1 más 0,7 j. Ahora, para ver la radicación y la potenciación, vamos a pasar los números complejos que tenemos en forma binómica a forma polar. Si necesitáis saber más detalle de cómo pasar de forma binómica a forma polar y de polar a binómica, podéis ir al siguiente vídeo que aparece como enlace en pantalla. Para pasar de forma binómica a polar, comenzamos por hallar el módulo en forma polar, que recordemos que se calcula como la raíz cuadrada del coeficiente de la parte real al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos da, como digo, el módulo. Y el argumento del número complejo en forma polar es el arco tangente de la fracción en la que el numerador está el coeficiente de la parte imaginaria y en el denominador el coeficiente de la parte real. Entonces nos quedaría que z1 sería el número complejo en forma polar raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado de módulo, y de argumento sería arco tangente de 1/2. Nos queda finalmente que z1 en forma polar es raíz de 5 de módulo y de argumento 0,4636 radianes. Si utilizáis calculadora para calcular los arcos tangentes, tenéis que tener cuidado y tenerla siempre configurada para que os dé los ángulos en radianes. Z2 por su parte sería de módulo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3, todo ello al cuadrado. Y de argumento el arco tangente de menos 3 partido por 1. Nos quedaría finalmente que Z2 en notación polar es raíz de 10 de módulo y de argumento menos 1,249 radianes. La potenciación de un número complejo en forma polar es elevar el módulo a la potencia y multiplicar el argumento por la potencia a la que elevamos. Vamos a hacer el ejemplo de z1 al cuadrado. Sería raíz de 5 al cuadrado, que sería el módulo, y el argumento es el argumento que tiene el número complejo, 0,4636, por el exponente al que elevamos, que es 2. Haciendo las operaciones nos quedaría finalmente que z1 al cuadrado es 5 de módulo y de argumento 0,9272. Si queremos pasar esto ahora a notación binómica, tenemos que hacer la siguiente operación. 5, que es el módulo, por, abro paréntesis, coseno del argumento, que es 0,9272, más j, que sería la parte imaginaria, seno del argumento, que es 0,9272. Cierro paréntesis. Haciendo las operaciones nos queda aproximadamente, decimos aproximadamente ya que hemos redondeado el argumento, que la notación binómica del número complejo es 3 más 4j. Esta sería la potenciación. Pasamos a explicar la radicación de números complejos en forma polar. Para ello vamos a trabajar con el número complejo z2. Antes de hacer nada, vamos a pasar el argumento de z2 a su forma positiva. Los argumentos siempre están en el rango de 0 a 360 si los expresamos en grados y de 0 a 2pi si los expresamos en radianes. Cuando expresamos un argumento como número positivo lo referenciamos a 0 grados o 0 radianes, medidos en sentido antihorario. Cuando se expresa un argumento como número negativo, se está indicando que el ángulo está medido desde el máximo posible, 360 grados o 2 pi radianes, en sentido horario. Es decir,
que para pasar un argumento negativo a positivo debemos restar al máximo posible, 360 grados o 2π radianes, el valor absoluto del ángulo negativo. Así, en el caso del argumento de z2, que es menos 1,249, su representación positiva es de 2π radianes menos 1,249, que da como resultado 5,0341. En cualquier caso, se puede operar con argumentos negativos sin problema. Una cosa a tener en cuenta con la operación de radicación de números complejos es que ésta tiene tantas soluciones como indica el índice de la raíz. Es decir, una raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones. Una raíz cúbica tiene tres soluciones. Y así de forma sucesiva para raíces con otros índices. Para todas las soluciones de la raíz de un número complejo, el módulo es el mismo. Lo que cambia son los argumentos de las diferentes soluciones. El módulo del resultado de todas las soluciones es la raíz del módulo del número complejo al que queremos calcular su raíz, y los argumentos están igualmente espaciados en los 2π radianes o en los 360 grados de la circunferencia, calculando el argumento de la primera solución como el argumento del número complejo al que se quiere calcular la raíz partido por el índice de dicha raíz. El argumento de la siguiente solución sería el argumento de la primera solución más 360 o 2π, dependiendo del sistema de medición de ángulos empleados, partido por el índice de la raíz. Este proceso se hace de forma reiterada hasta completar tantas soluciones como indica el índice de la raíz. Esto que parece un poco complicado, vamos a ver que no lo es tanto con el cálculo de raíces sobre z2. z2 es la raíz cuadrada de 10 como módulo y 5,0341 radianes como argumento. La raíz cuadrada de z2 tiene dos soluciones, por ser el índice de la raíz 2, siendo el módulo para ambas soluciones igual a la raíz cuadrada del módulo de z2, esto es, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 10, que es raíz cuarta de 10. El argumento de la primera solución lo calculamos como el argumento de z2 partido por el índice de la raíz, esto es, 5,0341 partido por 2, que es 2,5171. El argumento de la siguiente solución es el argumento de la primera más 2π entre 2, ya que 2π representa toda la circunferencia y lo dividimos por 2, que es el índice de la raíz. Es decir, el argumento de la segunda solución es 2,5171 más 2π partido por 2, que da como resultado 5,6587 radianes. En definitiva, las soluciones de la raíz cuadrada de z2 son raíz cuarta de 10 de módulo y argumento 2,5171 radianes por un lado, y por otro raíz cuarta de 10 y 5,6587 radianes de argumento. Para el caso de calcular la raíz cúbica de z2 tendríamos tres soluciones, todas ellas con módulo raíz cúbica del módulo de z2, esto es, raíz cúbica de la raíz de 10, o lo que es lo mismo, raíz sexta de 10, y como argumento de la primera solución, el argumento de z2 partido por el índice de la raíz, que es 3, dando 1,6781 radianes. Para el argumento de la siguiente solución, tomaríamos el argumento de la primera solución y le añadiríamos el total de la circunferencia, 2π radianes, dividido por el índice de la raíz, que es 3. Es decir, el argumento de la segunda solución es 1,6781 más 2π partido por 3, que es igual a 3,7725 radianes. Para el argumento de la última solución procedemos del mismo modo. Este argumento es el anterior más 2π partido por 3, que da como resultado 5,867 radianes. Si el número complejo a calcular su raíz está en forma binómica, previamente hay que pasarlo a forma polar.
realizar el cálculo y luego, si se desea, expresar el resultado de nuevo en forma binómica. Ahora vamos a ver la multiplicación y la división, que ya la habíamos visto en forma binómica, pero ahora las veremos en forma polar, que vamos a ver que es más sencillo. Para multiplicar dos números complejos en forma polar, multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos. Vamos a ver, por ejemplo, z1 por z2. Nos quedaría, multiplicamos los módulos, raíz de 5 por raíz de 10, y sumaríamos los argumentos, 0,4636 más menos 1,249. Nos queda finalmente el número complejo en notación polar con módulo raíz de 50 y con argumento menos 0,7854. Si lo queremos pasar a forma binómica, realizamos la siguiente operación. El módulo de la forma polar, es decir, raíz de 50 por, abro paréntesis, coseno del argumento, es decir, coseno de menos 0,7854 más j seno del argumento, es decir, menos 0,7854, cerramos paréntesis. Y esto nos da aproximadamente igual, como en casos anteriores porque hemos redondeado el argumento, a 5 menos 5j, que es exactamente lo que nos daba la multiplicación en forma binómica que hemos hecho anteriormente. Para la división en forma polar, lo que hacemos es dividir los módulos y restar los argumentos. z1 entre z2 sería como módulo raíz de 5 entre raíz de 10 y como argumento 0,4636 menos 1,249, que nos da como número complejo en forma polar raíz de 2 partido por 2 y de argumento 1,7126, que pasándolo a forma binómica nos queda raíz de 2 partido de 2, que multiplica a, abro paréntesis, coseno del argumento, que es 1,7126, más j seno del argumento, que es 1,7126, cierro paréntesis. Y esto me queda aproximadamente igual, como en casos anteriores, porque hemos redondeado el argumento, a menos 0,1 más 0,7j, que es el resultado que nos daba en la división cuando la hicimos anteriormente en forma binómica. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en el siguiente.